realmente está demostrado realmente que el Ejecutivo, realmente representado por el presidente, no tiene capacidad de gestión. Ujú. Y esta capacidad de gestión lo vemos reflejado en todos los ministerios, y ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque ya no hay gestión. El tiempo que ellos dedican realmente es más a una defensa. Y estamos en los estudios con el congresista Héctor Acuña, integrante de la bancada de Integridad y Desarrollo, y vamos a conversar con él sobre lo que está pasando en estos momentos en el Parlamento. Y además me interesa muchísimo conocer su posición respecto a lo que podría ser la salida a la crisis. Yo hice una crítica en el bloque anterior sobre la conducta que le percibe al congresista Guerra García desde el inicio que se comenzó a mencionar este primer proyecto de ley que Digna Calle había presentado para adelanto de elecciones. Y Nano Guerra directamente salió y parchó públicamente cualquier pretensión en ese extremo, diciendo que solamente se va a buscar el cauce constitucional vigente y solo se podría acabar con el mandato presidencial mediante una vacancia o una suspensión, como manda la Constitución. Pero adelanto de elecciones para una reforma en ese extremo no lo veía el momento. Tiempo después, Keiko Fujimori salió, y ni siquiera tiempos o semanas, días después salió Keiko Fujimori a pronunciarse a favor de esa posibilidad. Y a Guerra García no le quedó más remedio que alinearse a la postura de su jefa política, su lideresa, Keiko Fujimori. No le quedó más remedio. Hoy, por ejemplo, también se terminó postergando sin una fecha precisa de cuándo Digna Calle podrá sustentar su proyecto de reforma constitucional para que se dé un adelanto de elecciones generales. No solamente que se vaya el presidente, que se vaya el Congreso, también que se vayan los parlamentarios andinos. Es la propuesta de Digna Calle, también que es vicepresidenta del Parlamento y además es integrante de la bancada de Podemos Perú. 7:36. Congresista Héctor Acuña, buenas noches. Bienvenida Exitosa. Muy buenas noches, gracias por la invitación y listo para compartir esta entrevista. William Zapata, presidente del Congreso de la República. ¿Nuevos vientos o solamente un siguiente round de la pelea política contra el Ejecutivo? Bueno, en mi caso, espero realmente que sea una oportunidad para el Congreso en poder recuperar la confianza perdida. Todos conocemos que estamos muy descalificados, pero conociendo el profesionalismo, es un profesional realmente que tiene a su haber un prestigio ganado y creo que puede ser, quizás no diga la salvación, pero puede ser un punto de quiebre para mejorar la imagen del Congreso. Pero ¿cómo podría hacerlo el congresista Zapata? ¿Cómo podría mejorar la imagen del Parlamento que se encuentra completamente deslegitimado ante la población? Mira, creo que hay cosas que tienen que corregir, por decirte, lo mal hecho por la mesa directiva anterior. Acuerdos que realmente pensé que en el mes de la presidenta anterior debería corregirse, porque beneficios a ex presidentes como que si fueran lo máximo, ¿no? Son los que mejor pagados. No sé si tú estás enterado. ¿Ya? Hay acuerdos. ¿Acuerdos de qué tipo? Por ejemplo, que tengan que tener movilidad, tienen que tener seguridad, para los que ejercieron la mesa directiva a nivel global, a nivel de toda la mesa directiva. Aunque aseveraron desde el Parlamento de que esa era una práctica recurrente, tanto así que la compararon que también ministros de Estado tienen el mismo beneficio luego de ser sacados del cargo. Pasó, por ejemplo, recuerda usted con el exministro Juan Silva Villegas. Él se escapó de la escolta policial que lo custodiaba, no porque lo seguía en el marco de la investigación, sino porque lo protegía, porque así se dispone. Pero no podemos seguir con la historial. Exitosa. Tenemos que realmente dar el ejemplo, porque si vamos a seguir, porque lo hace el otro, lo hicieron hace años con lo mismo, por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces, y yo apelo, ¿no?, de que realmente esta nueva presidencia, ¿no?, tenga que realmente tomar una nueva ruta, tenga que realmente ser distinto a las demás directivas. Y es fácil. Lady Camones, cuando se conoció este audio, en el que se involucra a su hermano César Acuña,
Lady Camones menciona que en 1 o 2 meses cae Pedro Castillo. Y lamentablemente, primero cayó Lady Camones. ¿Usted siente que hay un abuso de poder por parte de su hermano como presidente de partido y además líder de esa bancada? Mira, creo que tú tomaste como ejemplo al congresista Nano Guerra, ¿no? Ujú. Donde él cambió de parecer por indicaciones de la presidenta del partido. Y, y creo que es un ejemplo de todos los partidos políticos. Es un ejemplo donde realmente los partidos políticos poco hacen los congresistas, poco valorados son los congresistas. Son más, creo que, subordinados a los presidentes de partido, a los dueños de partido, y eso realmente debe cambiarse, porque realmente ver en el Congreso que tras de un voto tengo que mostrarlo, porque si no me sancionan, no hay un voto de conciencia, eso me parece injusto, por decir un término más simple. ¿Un ¿no? mal líder político César Acuña entonces? No, yo no hablo por mi hermano, ¿no? Yo estoy hablando a nivel de todos los partidos Ya, políticos. pero yo le pregunté por César Acuña. Porque la caída de Lady Camones se da por el audio en el que directamente se va como rendirle cuentas a su hermano, a César Acuña. Se va a rendirle cuentas de lo que están haciendo, hasta acusar a los parlamentarios de que no quieren trabajar. Y además es allí donde le dan la orden de priorizar un proyecto de ley en el tema del distrito de Alto Trujillo. Y eso termina desencadenando todo ese escándalo mediático en la que el Congreso salió terriblemente parado. Mira, creo que la salida de mi colega son varios motivos. Uno, no haber renunciado a tiempo a la bancada. Creo que es un aprendizaje. Otro, también el topo que le llaman, el infiltrado que grabe el audio. El otro, ya viene el tema de fondo, la forma como se da esa reunión. Creo que no era la mejor forma. Ya espero haber contestado a tu pregunta. Y en esa línea, ¿qué le depara al Congreso en los siguientes meses? ¿Cree usted que va a estar a la altura de las circunstancias para que pueda frenar políticamente esta crisis? Haciendo un acto de conciencia. Sí, mira, yo creo que soy autocrítico. Siempre he sido autocrítico y lo seré porque lo normal y lo correcto es que uno pueda asumir sus errores y pueda también en su momento disculparse y enmendarlo, ¿no? Pero yo tengo un criterio o tengo un análisis. Mira, el Congreso, creo que tenemos una descalificación del 50% por la mesa directiva que tenemos, que hemos tenido, ¿no? Porque Con María Carmen Alba. Claro, con María Carmen Alba y con la congresista Camones, ¿no? Porque ellos son los que nos ponen la agenda, ellos son los que nos ponen los horarios, ellos son los que hacen sus acuerdos internos, no transparentan las cuentas. Y el otro 50 ya nos corresponde a nosotros, los otros congresistas, los 125, por decir. En materia legislativa. Mira, en materia legislativa, porque realmente hay muchas leyes declarativas, hay leyes realmente que no están bien diseñadas, no están bien concebidas, proyectadas. La Entonces, gente sí tenemos- considera que el Congreso no hace nada, que el Congreso solamente legisla para sus beneficios políticos, o los congresistas legislan para sus beneficios políticos particulares, los lobbies empresariales que podrían tener. Pero una norma a favor del pueblo no existe, no hay. ¿Qué podría decir usted? No, yo creo que nos falta identificar, ¿no? Porque en este caso yo no podría asumir realmente esa versión, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo leyes muy, muy potentes. ¿Cómo cuáles? Por decirte, mira, la ley que incorpora los datos sanguíneos al DNI. Y yo para el sustento, ¿yo qué decía? Es una ley que salva vidas. Porque un ciudadano que en su DNI está el grupo sanguíneo, está el factor, entonces, ante una situación De emergencia. de emergencia, va al hospital, va al centro de salud, lo identifican, pueden salvarlo, porque ya tienen, ya no, ni siquiera necesitan muchas veces el dinero, que no lo tienen, o necesitan laboratorios, que muchas veces no lo tienen, ahí mismo está subsidiado. Y es una ley que realmente beneficia a todo el país. Ya, no tiene el nombre propio. Eso lo ha impulsado Héctor Acuña, Claro. pero le hablo como institución, el Congreso como institución. No, pero sí hay leyes muy, muy importantes, como también
tenemos que reconocer que hay leyes que podríamos mejorarlo, porque realmente hay que reconocer que así como exigimos la meritocracia en el Ejecutivo, también nosotros debemos partir porque nuestros asesores sean calificados, tengan un perfil realmente que nos ayuden a hacer leyes en favor de las grandes mayorías. ¿Y por qué no le ayudan al gobierno? Porque el presidente Pedro Castillo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, constantemente mencionan, el ministro Salas de Trabajo constantemente menciona, el ministro de Justicia Félix Chero, los voceros ministeriales del gobierno, que hay más de 40 proyectos de ley en el Congreso que han enviado desde el Palacio de Gobierno que no lo están debatiendo. Y el presidente lo hace público. Y eso también les mina públicamente a ustedes ante la opinión del país. ¿Por qué no debaten esos proyectos de ley? Mira, es correcto, y lo digo por la experiencia, lo digo porque podría dar ejemplos donde realmente tanto el Ejecutivo como el Legislativo debemos trabajar de la mano. Debemos trabajar de la mano porque el objetivo es el país. No creo que el objetivo sea distinto el Ejecutivo con el Congreso. Que tenemos funciones distintas para el mismo objetivo, sí. Pero lo cierto, por ejemplo, es que el Ejecutivo da leyes, o el Legislativo da leyes, y el Ejecutivo no la implementa. Cuando una ley sale del Legislativo para que sea normado, para que de alguna forma tenga en el tiempo que sea regulado por alguna normatividad, no lo hace. No lo hace, mira. ¿Y de quién es la culpa? De ambos. No, porque aquí hay que buscar culpables. No, es que el Ejecutivo tiene que implementar las leyes. Mire, el Ejecutivo tiene que implementar leyes. Sí, hay responsabilidades en cuanto al Ejecutivo con la reglamentación de las normas. Claro, así es. Pasó con el tema del cáncer, claro, que es bastante cuestionable lo que se puede hacer en ese sentido. Mira, y te lo digo, mira, con relación a lo mismo, mira, esta ley que incorpora los datos sanguíneos al DNI, ¿quién tiene que implementarlo? El RENIEG. ¿Y el RENIEG qué dice? Para el 2024. ¿Qué concepto tienen? ¿Bajo qué mirada le dan? No son realmente coherentes con el tiempo, con la importancia. Entonces, congresista Acuña, si no hay voluntad ni de uno ni otro lado por superar las cosas, hacer bien las cosas, adelanto de elecciones, ¿podría ser una salida constitucional mediante una reforma? Sí, mira, creo que realmente está demostrado realmente que el Ejecutivo, realmente representado por el presidente, no tiene capacidad de gestión. Y esta capacidad de gestión lo vemos reflejado en todos los ministerios, y ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque ya no hay gestión. El tiempo que ellos dedican realmente es más a una defensa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver plasmado realmente en gestión una mejor calidad de vida? Para nada. Entonces, el gobierno tiene que acabarse en estos momentos con un adelanto de elecciones. El Congreso también tiene que irse. Sí, mira, yo creo que, si bien es cierto, la normatividad no lo establece, pero la legitimidad no nos ayuda. La legitimidad nos da el pueblo. Y sabemos que a través de las encuestas estamos realmente bien descalificados. En la Comisión de Constitución hay otros proyectos, pero antes de mencionarles sobre eso, congresista Acuña, queremos dar cuenta de que, bueno, tras lo que sucedió el día de ayer con la remoción de Harvey Colchado de la jefatura de la División de Búsqueda, se emitió el día de hoy una resolución ministerial en la que el ministro Willy Huerta destituye al general de la Policía en Retiro, Whitman Ríos Adriancén, como jefe de la DIGIMIN, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, por disponer al relevo del coronel Harvey Colchado como jefe de la División de Búsqueda de la DIGIMIN. Tenemos el documento en estos momentos en la cual menciona: se resuelve dar por concluida la designación del señor Whitman Cayo Ríos Adriancén, efectuada mediante resolución ministerial 01240-2022 Interior. Disponer que la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental notifique la resolución al servidor indicado en el artículo precedente, así como a la Oficina General de la Gestión de Recursos Humanos para los fines correspondientes. Y esto sí lo firma el ministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas. Eso está pasando en el país en estos momentos. Esto está sucediendo en esa situación de incertidumbre, de crisis política, y además
Por otra parte, mientras hablamos de adelanto de elecciones o de posible vacancia presidencial con disminución de votos parlamentarios que se espera desde algunas bancadas pueda modificarse, el presidente Pedro Castillo le tiende la mano al presidente del Congreso, al parlamentario William Zapata, a través de una carta en la que le invita a una reunión. Tenemos la carta también en la que le da el día de ayer exactamente, ha sido firmada, pero entregada el día de hoy a las 10 de la mañana, que menciona que en el marco de la política general de gobierno que viene impulsando el Poder Ejecutivo y la necesidad de fortalecer el diálogo con el Poder Legislativo para construir una sola agenda nacional, pensando siempre en nuestra democracia, en el Estado constitucional de derecho y un mejor futuro para todos los peruanos, le invito a sostener una reunión de coordinación y trabajo en Palacio de Gobierno según usted disponga. Dice la carta que envía el presidente Pedro Castillo al presidente del Congreso, al congresista Daniel William Zapata. Entonces yo le pregunto, congresista Acuña, ¿usted cree en esta buena voluntad del gobierno, del presidente Pedro Castillo, que realmente quiere dar una vuelta a la página de esos enfrentamientos? A ver, yo creo que hay un dicho que siempre, por lo menos creo que es muy frecuente, muy común: conversar no es pactar. Creo que yo le aconsejaría, ¿no?, al nuevo presidente del Congreso que acuda, que vaya, converse, dialogue y ponga realmente los problemas, como dicen, sobre la mesa, porque el Perú está primero, y que entendamos que los problemas legales, judiciales, vayan por cuerdas separadas, porque de lo contrario, ¿qué vamos a decir? No me voy porque me voy a contagiar. No, uno no se va a contagiar. Y Lady Camones desde un inicio es un error mantuvo que tuvo una posición contraria a la permanencia del presidente Pedro Castillo. Sí, yo creo que son errores, no sé, quizás me equivoque, pero realmente yo creo que el hecho que el presidente, el ejecutivo, cualquiera, podamos tener dificultades con la justicia, tener tantas carpetas fiscales, pero eso no limita en que se dialogue, se conversen los problemas grandes que tenemos. El congresista William Zapata tendría que ir a conversar con el presidente sin renunciar a esa posibilidad parlamentaria de adelanto de elecciones mediante una reforma constitucional. Sí, claro, él tiene que ir con posiciones claras. ¿Qué es lo que él de alguna forma ve lo mejor para el país? No puede esconder realmente las opciones que tenemos, porque lo que estamos pensando es qué es lo que conviene al país. No estamos pensando qué es lo que conviene al Congreso, qué es lo que conviene a tal persona, no, qué es lo que le conviene al país. Y estamos convencidos, y yo creo que sí, un adelanto de elecciones tenemos que decirlo, y tenemos que decirle, busquemos la forma. Ahí hay que trabajarlo. Pero si el gobierno constantemente menciona que responsables de la crisis son ustedes los parlamentarios, los que obstruyen la función, los que constantemente están buscando la sinrazón para que censuren, cuestionen ministro de Estado que les está designando, y que él constantemente les está invitando a que puedan acercarse a dialogar y hacer una sola agenda para el país. Lo importante está en la transparencia. Yo creo que mientras las conversaciones, los diálogos sean totalmente transparentes, de cara a la población, televisadas, visibles, veo que sería una mejor forma de ponernos de acuerdo y decirle, señor presidente o señora, estas son la realidad del Perú, usted está equivocado. Pensemos en un adelanto de elecciones, pensemos en tal alternativa, en tal solución. Entonces, esa es la mejor forma, porque el Ejecutivo maneja como normalmente le dicen, una portátil. Eso es lo que de alguna forma les ayuda a ellos, pero no es la mejor forma. La mejor forma es dialogar, conversar y decirnos las cosas tal como pensamos. Pero de lo contrario, siempre vamos a estar entrampados. ¿Siente usted vergüenza de pertenecer a un Congreso que tiene menos del 10% de aprobación? No, porque te digo, mira, en mi caso, por decir, yo estoy calificado, estoy en un ranking importante, no sé si tú tienes conocimiento. Sí, pero yo le pregunto como institución, porque para la gente no es que se vayan todos menos el congresista Héctor Acuña, para la gente es que se vaya todo el Congreso. Y el Congreso, según las últimas encuestas, tiene menos de 2 dígitos de aprobación, menos del 10%. Sí. O sea, es el Congreso peor visto en los
últimos quinquenios, en los últimos periodos legislativos. No recuerdo que un parlamento tenga ese pobrísimo, paupérrimo nivel de aprobación nacional. Por eso le preguntaba, si usted sale, por ejemplo, a la calle a sentirse orgulloso de ser congresista de este parlamento. Mire, en mi caso, repito, yo la oportunidad que me ha dado el pueblo, lo estoy tratando de aprovechar al máximo con leyes, con representación, con fiscalización, y muchos congresistas lo hacemos, muchos. Estoy seguro que no todos, pero que realmente hay un enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, cierto. El Congreso no tiene una portátil, el Congreso no ha sabido en su momento responder a los ataques del Ejecutivo. Nosotros no hacemos reuniones descentralizadas para llevar la portátil y como lo hace el Ejecutivo. Pero siempre están hablando de vacancia. Claro, yo creo que es algo que no lo ha generado el legislativo, ¿no? ¿Realmente Alianza para el Progreso fue una bancada satélite? Porque mucho se le cuestiona a APP de que por culpa de esta bancada nunca se logró concretar los votos necesarios para la vacancia del presidente Pedro Castillo y que era una bancada más afín al gobierno que de la oposición. Sí, yo creo que hay una percepción, pero ya se ha aclarado, ¿no? Por lo menos, definitivamente, en la vida hay que ser coherentes. Hay que saber aceptar los errores y hay que saber decir lo que realmente está bien o está mal. Pero en este caso, por ejemplo, todos creo que hemos sabido identificar que uno de los errores del Congreso ha sido un adelanto muy apresurado realmente. ¿En qué? Generar realmente, como hizo la congresista Chirinos, la moción de vacancia. La moción de vacancia, ¿no? Creo que 2 meses, en poquísimo tiempo, ¿no? Y el presidente, ¿cuánto de porcentaje tenía en esa época? El pueblo, ¿cómo lo veía? Y nosotros también tenemos que saber que tiene que estar fundamentado, tiene que estar bien sustentado. Por un simple discurso, por un simple documento, no podemos. Imagínate a un alcalde, a un regidor, si lo genera la vacancia de un momento a otro. No lo puedes. Y en este caso hay que ser respetuosos de las leyes, ¿no? Por eso que nos desgastamos en 2 oportunidades. De lo contrario, exitosa, creo que estuviéramos en mejores condiciones. Bien, congresista. ¿Y en su bancada, finalmente, son partícipes también de la idea de adelanto de elecciones? Mira, en mi bancada de Integridad y Desarrollo, la congresista Susel también ha presentado un proyecto para adelanto de elecciones, pero acondicionado, ¿no?, a reformas políticas, a reformas importantes para preparar el camino para el futuro, para que no tengamos congresistas con un perfil quizás igual, o un ejecutivo lo mismo. Entonces necesitamos preparar el terreno con estos proyectos de ley de la bicameralidad. Tenemos que ver, realmente es importante, por ejemplo, la reelección. Es un aprendizaje que no lo puedes desperdiciar, porque de lo contrario, siempre hay un tiempo de aprendizaje. Pero con ese tipo de congreso, ¿quién va a querer reelegir los congresistas? ¿Para qué se van a quedar? Mejor que se vayan. Por eso hay que prepararnos, porque sabemos que no nos estamos nosotros religiendo. Sabemos que el pueblo nos ve mal, entonces, como tú dices, pero no hay que verlo solo a nivel presente, hay que verlo a nivel futuro, ¿no? Pero sería muy irresponsable y hasta imprudente políticamente, congresista Acuña, querer hablar un tema de reelección parlamentaria tratándose de este Congreso que es paupérrimo ante la opinión pública. No, es que las leyes no son para el presente, las leyes son para el futuro. Sí, pero ustedes generan el clima, la atmósfera del momento, la sensación del momento se da de acuerdo a cómo se está comportando el Congreso. Y cómo se comporta el Congreso, a la gente ni le menciona reelección parlamentaria. Mira, no lo veo así, honestamente, ¿no? Porque es asunto de explicarlo. Tenemos que saber explicarlo y saber realmente decirle a nuestra población lo que nosotros legislamos para el futuro. Y todos sabemos que las reelecciones son 5%. Eso lo sabemos. Y más ahora que nunca tenemos que decirles, señores, el voto transparente, el voto con conocimiento, mejores autoridades. Nosotros mismos, yo mismo, cuando me toca compartir, ¿cuál es el gran problema? Alcaldes presos, gobernadores presos, regidores, ¿por qué? Malas autoridades. Y si el propio Congreso también estableció un proyecto de reforma constitucional con la creación de la Junta Nacional de Justicia,
en la que se establece un criterio de probidad de una persona que no tenga procesos, no tenga denuncias, sea bien visto públicamente, tenga expresiones correctas hasta públicamente. Todo es el criterio de probidad. Ni una sola denuncia puede tener alguien que aspira a ser integrante de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué ese mismo criterio no se puede aplicar a aquellos que quieran participar en el Parlamento? Porque hay tanto congresista sentenciado como el caso del congresista Helera, que está prófugo de la justicia, un acusado de violación sexual que sigue en el Parlamento, que acaba de ser suspendido, que estaba votando, y que hay varios que están investigados por la Fiscalía, arrastrando denuncias. Y eso le hace daño al país. Claro, ahí va la propuesta, ¿no? Donde estas reformas tienen que incluir reformas realmente de los partidos políticos, reformas del poder electoral, porque de lo contrario vamos a seguir en lo mismo. Porque ¿quiénes son los que, de dónde es el semillero? ¿Quiénes son los que proponen autoridades? Los partidos políticos. Y cuando uno escucha al elector dice, pero sí, ellos son los candidatos que nos han puesto. ¿Por qué no hay otros? Bueno, la norma les permite postular honestamente. Entonces, por eso que hay Bien. que reformarlo, ¿no? Congresista Acuña, muchas gracias por su presencia. En verdad, muy agradecido y espero nuevamente poder compartir los diferentes Una temas. próxima oportunidad, que sin duda tengamos. alguna. Que así Muchas sea. gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos.